La guerra la deciden quienes toman las decisiones. Estos 10 comandantes hicieron elecciones que sellaron el destino de miles, de errores de cálculo a pura arrogancia. Esas decisiones convirtieron batallas en carnicerías. Este es el conteo regresivo de las peores decisiones de mando en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Número 10. Operación Market Garden. El mariscal de campo Bernard Montgomery prometió terminar la guerra para Navidad de 1944. Su plan era audaz: lanzar 35.000 paracaidistas detrás de las líneas alemanas en Holanda, tomar 9 puentes en un solo día, avanzar columnas acorazadas 60 millas por territorio enemigo hasta Alemania. Cada informe de inteligencia gritaba peligro. 2 divisiones Panzer de las SS descansaban cerca de Arnhem. Las radios entregadas a los paracaidistas no podían comunicarse con los aviones ni con las fuerzas en tierra. La única carretera que iba al norte se llamaba Hell's Highway por una buena razón. Montgomery ignoró todas las advertencias, pero aquí es donde todo salió mal. Los paracaidistas cayeron a varias millas de sus objetivos. Los alemanes se apoderaron de los planes de batalla de un oficial muerto. Los blindados británicos se atascaron en la carretera estrecha. La situación se salió de control en segundos. En el puente de Arnhem, 10.000 paracaidistas quedaron rodeados. Solo 2.400 escaparon. La operación fracasó en 9 días. Más de 17.000 soldados aliados murieron, resultaron heridos o fueron capturados. La guerra no terminó para Navidad. Número 9. La orden de resistir de Hitler en Stalingrado. El general Friedrich Paulus quería romper el cerco de Stalingrado en noviembre de 1942. La trampa soviética se cerraba. Su sexto ejército aún podía abrirse paso hacia el oeste. Hermann Göring prometió que podía abastecer por aire a 300.000 hombres. No pudo. Hitler ordenó a Paulus mantener la ciudad a toda costa. El invierno pegó fuerte. Los soldados alemanes se congelaron y pasaron hambre. La artillería soviética los castigó día y noche. Derribaron por docenas los aviones de abastecimiento. La Luftwaffe de Göring entregó solo una fracción de lo que hacía falta. Luego llegó el error que condenó a todo el ejército. Hitler rechazó cada pedido de retirada. La llamó una fortaleza. Era una tumba. 2 de febrero de 1943. Paulus se rindió. De los 300.000 alemanes cercados, 100.000 ya estaban muertos. Otros 90.000 marcharon al cautiverio soviético. Solo 6.000 volvieron a casa. El desastre destrozó para siempre la moral alemana. El número 9 muestra cómo la terquedad puede destruir un ejército en las ruinas congeladas de una sola ciudad. Número 8. MacArthur ignora advertencias antes de Pearl Harbor. El general Douglas MacArthur comandaba todas las fuerzas estadounidenses en Filipinas. El 7 de diciembre de 1941 se enteró del ataque a Pearl Harbor. Japón había atacado a las fuerzas estadounidenses. La guerra había comenzado. Su propia fuerza aérea estaba estacionada en las bases aéreas de Clark e Iva. 18 bombarderos B-17 y más de 100 cazas P-40 estaban alineados en filas perfectas. MacArthur recibió órdenes claras: poner esos aviones en el aire, dispersarlos, atacar bases japonesas en Taiwán. Durante 9 horas no hizo nada. Lo que vino después dejó atónitos a todos los comandantes que observaban. A las 12:35 de la tarde llegaron bombarderos japoneses sobre Clark Field. Los aviones estadounidenses seguían en tierra. Bastó una sola oleada. En 30 minutos, los japoneses destruyeron 18 B-17 y 53 P-40. El poder aéreo estadounidense en Filipinas fue aniquilado en un solo ataque. MacArthur había perdido Filipinas antes de que empezara la guerra en tierra. Miles de soldados estadounidenses pagarían el precio por esas 9 horas de parálisis. Número 7. Decisión japonesa de atacar Pearl Harbor. El almirante Isoroku Yamamoto advirtió a los líderes de Japón: atacar a Estados Unidos era una locura. Había estudiado en Harvard. Conocía la fuerza industrial de Estados Unidos. Japón podía ganar batallas durante 6 meses, quizá un año. Luego, las fábricas de Estados Unidos sepultarían a Japón en barcos y aviones. Al ejército japonés no le importó. Querían el petróleo y los recursos del sudeste asiático. Estados Unidos se interponía en su camino. Creían que un solo golpe devastador quebraría la voluntad estadounidense. A Yamamoto le ordenaron planear el ataque. Les dio Pearl Harbor. 7 de diciembre de 1941. Los portaaviones japoneses atacaron, hundieron o dañaron 18 buques. Mataron a 2.403 estadounidenses. Fue una obra maestra táctica, pero las consecuencias cambiaron todo. El ataque unió a Estados Unidos al instante. El aislacionismo murió esa mañana. Las fábricas pasaron a turnos de 24 horas. Millones se ofrecieron como voluntarios. De victoria táctica a desastre estratégico en segundos. Japón ganó una batalla, pero aseguró su propia destrucción. Yamamoto tenía razón.
Japón ganó durante 6 meses. Luego el tsunami industrial de Estados Unidos los ahogó. La decisión de atacar Pearl Harbor fue la sentencia de muerte de Japón. Número 6. La obsesión de Hitler con Stalingrado. Hitler pudo haber evitado Stalingrado en el verano de 1942. La ciudad tenía valor simbólico porque llevaba el nombre de Stalin. Militarmente significaba poco. Alemania necesitaba los campos petroleros del Cáucaso. Al sur, Stalingrado fue un desvío. Hitler se obsesionó, dividió sus fuerzas. La mitad fue por el petróleo. La mitad fue por la ciudad. Ambos grupos quedaron demasiado débiles. No pudieron cumplir ninguno de los dos objetivos. La batalla de Stalingrado se volvió un infierno urbano. Cada edificio se convirtió en una fortaleza. Cada calle costó cientos de vidas. Los soviéticos pasaban refuerzos por el río Volga cada noche. Este fue el momento en que el destino de Alemania quedó sellado. Mientras los alemanes sangraban dentro de Stalingrado, los soviéticos concentraron tropas para un contraataque. El 19 de noviembre de 1942 atacaron al norte y al sur de la ciudad. En pocos días, 300.000 alemanes quedaron atrapados. La obsesión de Hitler con un nombre en un mapa le costó un ejército entero. Stalingrado le rompió la espalda a la Wehrmacht. Alemania retrocedería por el resto de la guerra. La tragedia obligó a los comandantes a repensar todo sobre la interferencia de Hitler en las decisiones militares. Número 5. Montar la incursión Doolittle. Estados Unidos necesitaba un impulso moral tras Pearl Harbor. El coronel James Doolittle propuso lanzar bombarderos del ejército desde un portaaviones. Bombardearían Tokio, luego volarían a China. Era casi suicida. Los B-25 nunca fueron diseñados para operar desde un portaaviones. Su alcance apenas era suficiente. Si los descubrían temprano, el portaaviones y los 16 aviones se perderían. El almirante William Halsey lo aprobó. El 18 de abril de 1942, 16 B-25 despegaron del USS Hornet, bombardearon Tokio y otras ciudades. El daño fue mínimo. Se perdieron los 16 aviones. Luego llegó el desastre que nadie predijo. Los bombarderos aterrizaron de emergencia en China, las fuerzas japonesas en China lanzaron una represalia masiva, cazaron a los aviadores accidentados y a cualquiera que los ayudara. Los japoneses mataron a decenas de miles de civiles chinos en venganza. Algunas estimaciones son mucho más altas. Pueblos enteros fueron destruidos. Cualquiera sospechoso de ayudar a los estadounidenses fue ejecutado. 3 Doolittle Raiders capturados fueron ejecutados. Otro murió en cautiverio. Estados Unidos salió en los titulares, China pagó con sangre. Número 5 es un recordatorio. Toda acción militar tiene consecuencias que van mucho más allá del campo de batalla. Los historiadores aún debaten si el valor estratégico justificó el costo humano. Número 4. Churchill envía la Fuerza Z a Singapur. El primer ministro Winston Churchill quería disuadir la agresión japonesa en diciembre de 1941. Envió 2 buques capitales a Singapur. HMS Prince of Wales era el acorazado más nuevo de Gran Bretaña. HMS Repulse era un crucero de batalla de la Primera Guerra Mundial. Ninguna tenía cobertura aérea adecuada. Churchill creía que los cañones grandes intimidarían a Japón. El almirante Tom Phillips comandaba la Fuerza Z. No contaba con portaaviones. El aeródromo aliado más cercano estaba a horas de distancia. El 8 de diciembre, Japón invadió Malaya. Phillips navegó hacia el norte para atacar convoyes de invasión. Mantuvo silencio de radio, no pidió cobertura aérea. Este fue el momento en que se selló el destino de los barcos. El 10 de diciembre, bombarderos torpederos japoneses encontraron a la Fuerza Z en mar abierto. 85 aviones atacaron en oleadas. El casco se partió. El final llegó rápido. El Prince of Wales recibió 6 torpedos y una bomba. El Repulse esquivó 19 torpedos, luego uno le atascó el timón. Después la golpearon 4 torpedos más. Ambos barcos se hundieron. Murieron 840 hombres, incluido el almirante Phillips. Fue la primera vez que solo aviones hundieron buques capitales en navegación en mar abierto. Singapur cayó 10 semanas después. Los mandos no repitieron este error nunca más. La era del acorazado había terminado. Número 3. Hitler declara la guerra a Estados Unidos. Adolf Hitler no tenía que declarar la guerra a Estados Unidos. Después de Pearl Harbor, Estados Unidos estaba enfocado en Japón. Alemania y Estados Unidos no estaban en guerra. El tratado de Hitler con Japón le exigía ayudar solo si Japón era atacado primero. Japón fue el agresor. Hitler no le debía nada. El 11 de diciembre de 1941, Hitler de todos modos le declaró la guerra a Estados Unidos. Creía que Estados Unidos era débil y estaba distraído. Pensaba que Japón los aplastaría en el Pacífico. Quería apoyar a su aliado. Lo que pasó después cambió toda la guerra.
Estados Unidos movió de inmediato enormes recursos hacia Europa. La ayuda de préstamo y arriendo llegó a raudales a Gran Bretaña y a la Unión Soviética. Las fábricas estadounidenses construyeron barcos más rápido de lo que los U-boats podían hundirlos. Millones de soldados nuevos cruzaron el Atlántico. El número 3 muestra cómo una firma puede hacer perder una guerra. Hitler había estado peleando contra Gran Bretaña y la Unión Soviética. Ahora sumó a la mayor potencia industrial del mundo. Alemania no podía igualar la producción estadounidense. Para 1944, los bombarderos estadounidenses oscurecían los cielos alemanes. El día D puso botas estadounidenses en suelo francés. La declaración de guerra de Hitler le dio a Roosevelt la justificación para destruir primero a Alemania. Fue un suicidio estratégico envuelto en arrogancia. Número 2. La Operación Barbarroja se lanzó demasiado tarde. Adolf Hitler planeó invadir la Unión Soviética en mayo de 1941. Invadir Rusia exige terminar antes del invierno. Napoleón ya había aprendido esa lección. Los generales de Hitler también lo sabían. Luego Mussolini invadió Grecia y fracasó. Hitler tuvo que rescatar a su aliado. La campaña en los Balcanes retrasó todo. La Operación Barbarroja finalmente se lanzó el 22 de junio de 1941. Eso le dio a Alemania 5 meses antes del invierno. No fue suficiente. Las fuerzas alemanas avanzaron cientos de millas, rodearon ejércitos soviéticos enteros. La victoria parecía segura. Pero entonces el calendario se volvió el enemigo. Octubre trajo lluvia, los caminos se volvieron lodo, los tanques y los camiones se atascaron. Noviembre trajo nieve y frío, los soldados alemanes vestían uniformes de verano. No tenían ropa de invierno, los tanques no arrancaban, el aceite se congelaba. La congelación dejó a miles incapacitados. El avance se detuvo a 20 millas de Moscú. El invierno dio el golpe final. Los soviéticos contraatacaron en diciembre con tropas frescas del este. El retraso de 5 semanas de Hitler en primavera le costó a Alemania toda la guerra. Si Barbarroja hubiera comenzado en mayo, Moscú quizá habría caído antes del invierno. El número 2 lo prueba. En la guerra, el tiempo lo es todo. Número 1. Ordenar el asalto a Iwo Jima y Okinawa. Los comandantes estadounidenses enfrentaron una decisión imposible en 1945. Invadir Japón costaría millones de vidas, pero primero venían las islas como peldaños. Iwo Jima y Okinawa mostraron exactamente cuán brutal sería la invasión final. Iwo Jima tenía 8 millas cuadradas de roca volcánica. La batalla duró 36 días. Murieron 6.800 estadounidenses, 19.000 más quedaron heridos, casi todos los 21.000 defensores japoneses lucharon hasta la muerte. Okinawa fue aún peor. 82 días de combates mataron a 12.500 estadounidenses y dejaron heridos a 38.000 más. Murieron más de 100.000 soldados japoneses. Los ataques kamikaze hundieron 36 barcos y dañaron 368 más. Luego vinieron los cálculos que cambiaron la historia. Los planificadores militares estimaron que la invasión del Japón continental mataría de 500.000 a más de 1 millón de estadounidenses. Las bajas militares y civiles japonesas podrían llegar a 10 millones. Se entrenaba a cada hombre, mujer y niño para resistir. La tripulación tenía segundos para decidir el destino del mundo. El presidente Harry Truman autorizó las bombas atómicas, Hiroshima el 6 de agosto, Nagasaki el 9 de agosto. Japón se rindió el 15 de agosto de 1945. Las bombas mataron a más de 200.000 personas. La invasión planificada habría matado a millones más. Truman eligió el fuego atómico sobre la matanza convencional. ¿Fue la peor decisión o la opción menos terrible? Ese debate sigue 80 años después. Pero el camino para llegar ahí pasó por Iwo Jima y Okinawa. Ese camino les mostró a los comandantes exactamente cuánto costaría invadir Japón. El número 1 nos recuerda que a veces cada elección lleva a la tragedia.